¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno, chicos, aquí trayéndoles un nuevo video. Chicos, tenemos nuevo video. No es tan de informativo, pero es un poquito de lo que yo realizo en cuestión de mis batallas. Quizás muchos se preguntan cómo utilizar estrategias para poder garantizar la batalla. Yo, por ejemplo, juego mucho ofensiva de balizas, que es el que más me gusta de todos. En general es el que más me hace factible para poder así explotar al máximo las habilidades de los robots, para poder así desempeñarte en el juego y saber cómo controlar la partida. Yo no soy tanto, la verdad, de estar en un solo lugar. Trato de moverme, tratar de aprovechar al máximo mi robot, tratar de utilizar las habilidades al máximo. De igual manera, pues bueno, el poder en cierta forma garantizar la batalla. Entonces por aquí lo que estamos viendo es que estoy atacando al robot más débil, que fue el AO1, tratar de eliminarlo. Por ahí, si no lo hubiéramos eliminado, nos iba a seguir atacando por atrás. Entonces es lo que hice por aquí, tratar de eliminar a este Shell, que por ahí lo están atacando. Creo que lo termina eliminando nuestro compañero. Solo queda un Shell, entonces lo que hago yo es sacar a un robot fuerte, poderoso, como lo que es el Fenrir, con lo que son las sónicas. Esas armas que me están empezando a gustar, ya las estoy empezando a subir a un muy buen nivel. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tratar de explotar al máximo a nuestro amigo Fenrir. El Shell tiene un escudo, o tiene los escudos que son muy fuertes, aparte que tiene esta habilidad de explosión que hace daño. Entonces es lo que yo trato de hacer. Estoy utilizando mi habilidad, en este caso la habilidad del robot al máximo. Por ahí tenemos a ese Aoyun. Bueno, hay dos Aoyun que nos están atacando con su habilidad, entonces por ahí nos estaban realizando un poco de daño. Yo lo que trataba de hacer aquí es acercarme más a su respawn, mientras que nuestros compañeros trataban de atacar en cierta forma, pero no era tan factible. No estaban como que al 100, por ahí habían unos que estaban como que muy alejados. Cuando sea así que sus compañeros y vean que sí están controlando las balizas o que están realizando daño a los demás robots, traten de apoyar, ya sea del lado izquierdo, ya sea del lado derecho. Del lado izquierdo por ahí estaban controlando habían tres que estaban controlando balizas. Entonces nuestros compañeros estaban desde lejos. Este Ares estaba, la verdad, ahí escondido. Entonces no me gusta, la verdad no me gusta. Sí es bueno que haya una persona que esté atacando o campeando, por ejemplo, pero que también se trate de mover. Hay robots de campers a campers, pero hay unos que si no se quieren mover de su espacio, si quieren jugar o quieren atacar de larga distancia, váyanse combate a muerte, chicos, váyanse combate a muerte. Si van a jugar ofensiva de lisa, necesitan robots rápidos, robots resistentes. Claro, pueden utilizar robots como el Ares y todos estos, pero traten de moverse. Yo en videos anteriores tengo cómo poder utilizar, por ejemplo, el Ares con lo que son las Pulsar y estas nuevas Magnetar, y poder apoyar el equipo tanto como para controlar balizas como para también poder atacar, y que así pues seas de apoyo, o sea, seas de apoyo en general, ya sea combate a muerte, ya sea ofensiva de balizas, ya sea dominio. Entonces traten de moverse, no quedarse en un solo lugar, porque van a ganar la victoria. Puede que ganen la victoria, pero puede que quedes en un lugar en el cual no te va a favorecer para poder ganar puntos de honor, para poder ganar, ¿qué les puedo decir? Experiencia en lo que son los pilotos, si está subiendo algún piloto, por ejemplo. Entonces hay que tratarse de mover, tratar de distraer al equipo para que tus compañeros también puedan atacar a la mayor cantidad de enemigos. Entonces vas controlando más la partida, empiezas a desesperarlos, empiezan a sacar lo que son sus titanes, y todo esto favorece porque los titanes no son tan rápidos. Solo que tengas, por ejemplo, a Lox Minos, que se mueva rápido, el nuevo luchador que se pueda mover rápido una baliza. Pero por ejemplo aquí teníamos a lo que eran Aomin, ya estábamos como que más hacia su respawn. Teníamos por aquí al Aoyun, teníamos al Hab, por ahí teníamos otro Aoyun que por ahí estaba escondido, y teníamos este Aomin, y estaba solo uno tratando de controlar la baliza del centro. Entonces teníamos que como que más controlado o más garantizada la victoria. Yo por acá me iba un poquito más a su respawn para poder así distraer un poco más. Sabía que en cierto modo me iban a terminar eliminando, pero iba a tratar de realizar la mayor cantidad de daño, al igual de distraer al Ravana. Es un robot que tiene mucha durabilidad,
Entonces vamos a tratar de subirlo al MK2 para ver qué tal va. No creo mantenerlo con las Score, espero poderlas cambiar por las Sónicas, son las que ahorita me están llamando mucho la atención. Entonces ya sacábamos al final a nuestro amiguito Minos y tratar de acercarnos más y más a su respawn. Por ahí lo que iban a hacer, iba a empezar a atacarnos también algunos robots que por ahí iba eliminando. Entonces hacían focus o trataban de hacer focus a mí, activaba mi habilidad para que no me hiciera o no me realizara tanto daño este Aoyun. Lo que estaba erróneamente es de que pues estaba haciendo daño él mismo. Por ahí lo que íbamos a tratar de hacer era recuperarnos, íbamos a atacar a ese Aomin que estaba con lo que es la Bulua y la Kisten, que son estas armas de 500 metros, lo terminamos eliminando. Entonces ahí nuestros compañeros como que se alejaban un poquito de que este compa los estuviera atacando, aunque estés escondido, o sea un Arthur, por ejemplo, los Arthur que ya sirven estas armas sin ningún problema. Entonces hacían focus como que a mí por estar más cerca, entonces empezábamos a eliminar, utilizábamos nuestra habilidad, nos terminábamos llevando a otro Aomin. Por ahí veíamos a este Fafnir, pero yo me trataba de enfocar a ese titán que se encontraba por allá y al igual tratar de defender nuestra baliza. Nuestros amigos, como les digo, estaban como que muy hacia atrás, a pesar de que ya estábamos controlando la mayor cantidad de balizas, ya teníamos como que más esto. Está bien, o sea, está bien de que traten de estar un poquito hacia atrás, pero ir apoyando, irse apoyando. Si ven que el enemigo está hacia atrás, entonces es bueno ir apoyando o irse centrando hacia el frente poco a poco. No digo que desesperadamente, pero sí irse acercando poco a poco. No les digo que así a lo loco. Por ejemplo, este hub que por ahí se elevó, entonces yo me iba a mover a la baliza del centro para poderla controlar. No iba a activar mi escudo porque ya el hub iba a terminar su habilidad. Por ahí estábamos atacando a este Falcon, por ahí nos querían atacar. Yo me iba a acercar rápidamente a este hub para mandarlo a volar y poder así tratar de controlar esta baliza, aunque era más que suficiente para poder garantizar la batalla. Por ahí utilizaba Fei Shui, nuestro amigo Hub se iba a elevar nuevamente, yo iba a activar mi escudo y al final y al cabo íbamos a terminar ganando esta partida. Quizás no obtuvimos la mayor cantidad de kills, pero sí vamos a obtener, en este caso, bueno, platita sí obtuvimos casi un millón de platita, 9 balizas, 10 eliminaciones, 4.311.000. Entonces, si se dan cuenta, nuestros amigos tenían como una variante. Por ahí, si se dan cuenta, el segundo lugar tenía 0 balizas. Entonces, esto es fundamental, chicos, tratar de controlar la baliza de la forma la que sea, claro, no aventarse así nada más. Por ahí, chicos, tenemos este cofre especial para ver qué nos daban, para ver qué nos ofrecían. Yo dije, me van a dar, no sé, un Revenant, no sé, quizás un piloto, por decirlo así, pero no, chicos, lamentablemente no era lo que esperaba. Le presionábamos en el botón de 100 monedas para ver qué nos daban. Salían pinturas y salían 50 monedas. Entonces yo dije, pues bueno, ya lo que nos den es bueno. Y nos terminaban dando pintura del Revenant, por si quisiera tener 2 Revenant, porque ya tengo una pintura. Entonces, pues, ni modos, chicos, ni modos. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero les guste, chicos. Dejen su comentario si quieren que siga explicando como que un poquito de lo que son mis batallas, un poquito de lo que realizo o lo que ustedes quieran ver, que son las batallas en ofensiva de balizas. Entonces les pueda apoyar en su mayor cantidad. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.